Hola amigos y amigas de Filmados, vuelta al cole, vuelta a la rutina y vuelta a los podcasts. Hace unos meses, a principios de verano, se presentó en la sala Galileo Galilei un cortometraje llamado Traje y Tupper que hablaba de cómo un joven tiene que trabajar bajo presión, haciendo horas que no le corresponden, priorizándolo frente a su vida personal. Hoy tenemos a su director para hablar sobre el cortometraje Traje y Tupper. José Ocaña, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí, la Antes verdad. Placer es mío porque cuando vi el cortometraje me llamó mucho la atención. Antes de meternos un poco en profundidad, felicitarte por las selecciones oficiales en festivales. ¿Cómo estás viviendo todo esto? Pues muy bien, la verdad, porque llevamos cuestión de un mes y medio, así que desde que empezamos, y encima ha sido agosto, que la gente estaba bastante inactiva. Y de momento, que podamos decir, llevamos ya 6 selecciones Ujú. y vienen algunas otras por ahí, bastante guays también, que califican con los Goya. Por lo tanto, que el poco tiempo que llevamos va bastante guay el corto y está teniendo buena trayectoria, la verdad. Sí, contentos. Qué bueno. Y es que llevas años metido en esto, tanto en videoclips como en cortometrajes, donde Tierra Ujú. fue el primero, pero es que fue en 2022. El primer Sí, cortometraje sí, fue sí. hace 3 años. Sí, sí, correcto. O sea, bueno, yo estudié, acabé en 2021 dirección de cine, que estudié yo Ujú. en la ECIT, en Barcelona. Y a partir de ahí, pues me metí en la industria, ya fueran sobre todo el mundo del videoclip y todo tipo de rodajes, y iba creciendo desde producción, luego me metí en dirección, que al final es lo que me gustaba, y poco a poco creciendo tanto como ayudante como dirigiendo, hasta llegar a hacer pues mis propios videoclips o mis propios cortos, que al final es lo que más me gusta. Y propios míos, como decías, está el de tierra, que es el primero que hice de final de carrera, el presupuesto, Ujú. pero fue guay la experiencia. Luego hice algo así muy conceptual y también muy personal, que no lo llamaría corto, sino algo como un proyecto experimental, por así decirlo, que es Bajo el cielo de Te miro, que es bastante Sí. bonito, que lo grabé junto a mi abuelo. Que puede llamarse corto, pero yo no lo llamo como tal, lo llamo como un poco algo más, un proyecto experimental. Y por último me alié con Julián Galindo, un gran compañero y amigo, que cuando vine a Madrid, que estuve un año viviendo, un año y medio, para hacer el cortometraje de Trajita, pero me presentó la idea porque al final era una idea más de él, Ujú. que nacía de su propia historia, de lo que él había vivido, del despacho de abogados. Y a mí me gustó mucho porque se extrapolaba a muchos otros ámbitos, esa presión desde arriba y demás. Y pues fue un placer dirigirlo. Y nada, muy contento. Claro, porque tú como director joven, al principio cuesta que confíen en uno a la hora de dirigir un proyecto. Claro, o sea, eso es siempre, porque lo primero que va a hacer un cliente, ya sea tanto en cortometrajes o en videoclips o en lo que sea, pues va a decir, este chico que ha hecho, que tiene dirigido. Y si contra más tengas, más te van a ver y más te van a conocer conforme tus trabajos, pero si no has hecho gran cosa todavía, no pueden conocerte. Por suerte, yo he ido haciendo cositas y tenía algo de bagaje y buena conexión con Julián, y él confió en mí desde el inicio. Y se agradece mucho siempre las personas en las que confían en ti y apuestan por ti, y, y se ven los resultados, eso. Entonces, muy alegre de haber conocido a alguien como Julián, que apuesta por gente que estamos empezando. Qué bueno. Oye, ¿y ¿dónde se siente más libertad creativa? ¿En un cortometraje donde ya hay un guión, una historia y cosas que igual en rodaje uno puede llegar a cambiar, aunque no suele ser lo habitual? ¿O en un videoclip donde la canción ya está escrita y es al cantante al que hay que venderle la idea o incluso hacer lo que él mismo propone? Normalmente, bueno, bajo mi experiencia, en un cortometraje tienes más libertad desde el punto de vista que es o una historia tuya que estás creando tú y la moldas a tu gusto, o ya fuera como Trajita, porque era una historia de un compañero que se une a ti y te dice: con esta historia que te estoy contando, haz tú lo que veas para hacerlo lo mejor posible, que te da también totalmente toda la libertad para decir qué está contando esta historia, qué es lo que necesita, qué vamos a hacer con esta historia. Entonces, bajo mi experiencia, pues como decías, comparado con los videoclips, al final los videoclips los estás haciendo un poco como encargo a otra persona, hay un cliente, hay gente detrás, entonces a lo mejor tienes la suerte que te toque a alguien que diga, tiene esta canción, planteame el videoclip, la propuesta que quieras, y ahí la hacemos para adelante. O no, te dice, quiero estos parámetros, me gusta esta idea, vamos a retocarla, ¿qué me ofreces tú bajo estos conceptos?
Entonces, normalmente yo creo que un cortometraje te da mucha más libertad en ese sentido. Además que has trabajado con haciendo videoclips para Mike Towers, Aitana Quevedo, pero es que ahora lo haces con el ganador de un Goya Salva Reina. ¿Qué Sí, sí, supone sí. esto? ¿Mayor respaldo o mayor presión? La verdad que antes de trabajar con él, decía, bueno, no tenía presión como tal, pero decía, hostia, este tío es un grande, porque yo cuando trabajé con él todavía no había ganado el Goya, pero, hostia, era uno de los actores más conocidos de nuestro país y es Mm, un crack, vamos. Y decía, o sea, ¿cómo será este tío trabajar con él? ¿Cómo podré dirigirle? ¿Qué directrices le daré? Y pensando eso yo en mi cabeza antes del día de rodaje. Y cuando vi el rodaje, o sea, es que fue la persona más amena de todo el equipo, vamos, que cualquier cosa él no molestaba, estaba en un rincón sin molestar a nadie. Cuando tocaba rodar, ¿qué hacemos? ¿Qué parte de qué escena? ¿Qué frases? ¿Qué tal? Se ponía y lo hacía a la perfección. O sea, todo lo contrario, te hacía todo súper sencillo. Entonces, es un placer currar con alguien así. Y cuando vi que este año pasado ganó el Goya, me alegré un montón. O sea, se lo qué merece bueno, de aquí a lejos. Y muchos más que va a ganar, segurísimo. seguramente. Y además que es una persona muy implicada con los proyectos donde se mete, porque claro, el Goya lo ganó a principios de año, pero es que Traje Tupper se presentó a mediados de este. Quiero decir que Desde luego. otras personas podrían haber ya tenido su premio y decir, mira, ya está, no voy a... Porque además el papel de Salva no es un papel protagonista en el Exacto. cortometraje. Entonces, Sí, sí. a mí me hizo mucha ilusión el hecho de poder ir a la presentación del cortometraje, que estuviera él, que diera un poco Ujú. las pautas de lo que él había hecho y explicar un poco el corto. Eso está guay. No, sí, desde luego es una suerte tener gente, o sea, ya no te hablo de actores, sino gente y personas que están en primera división a un alto nivel, premiados con Goyas, y que los ves ahí y de repente los ves en una presentación de un corto mucho más pequeñito, mucho más, todo más rebajado y tal, y que está ahí como uno más, como si fuera la presentación de cualquier peli. Entonces, alguien que está para unas y está para otras, o sea, es de agradecer, no para mí, para el proyecto, para el corto, sino para la industria. Tener gente así, de verdad. Pero un proyecto que no se queda para nada pequeño, por todo lo que me has comentado que lleva conseguido. Pero vamos a hablar en profundidad en qué consiste Tragitapper. Al principio conté una breve sinopsis, pero cuéntanos tú más bien de qué va. Bueno, o sea, a mí me llegó presentándome el guión y un pequeño tratamiento que me envió Julián, como te decía antes, y él me contó que era un poco la historia que él había vivido y lo que había pasado años atrás. Y al leer el guión yo extrapolé que era una historia que, claro, era bastante universal porque se podía extrapolar a otros ámbitos, porque al final trata de eso, de un chico que es becario en un sitio, en este caso un despacho de abogados, y trabaja día y noche, se mata a trabajar por tal de tener la esperanza de conseguir un sueño que no paran de prometerle la gente de arriba, su jefa. En este caso, su jefa, Rocío. Y, y claro, vivimos y nos morimos por un sueño que realmente a veces nos están imponiendo, que no es el nuestro de verdad, el que tenemos adentro, pero nos pegamos tanto en eso y en trabajar y en intentar conseguir que no nos damos cuenta de que nos están machacando sin darnos nada a cambio y a lo mejor realmente no es eso lo que queremos. Y eso, al final el contexto de este cortometraje pasaba bueno, y pasa en un despacho de abogados, pero al leer yo el guión le dije, Julián, es que esto es una historia súper universal porque se puede extrapolar a cualquier ámbito. Yo creo que todo el mundo nos hemos sentido alguna vez así, machacados por un jefe o por otra persona, un poco de sentirnos algo minimizados en realmente lo que queremos hacer. Entonces, es lo que me gustó y de eso trataba un poco. Y la película también no trata de buscar una solución a un problema que pasa en casi todas las empresas, sino que más bien lo expone junto a todas las consecuencias. Ujú. Sí, o sea, era más exponerlo, como tú dices, el problema que existe no solo en esa empresa, sino en cualquier otra y de cualquier otro ámbito, sino que a veces es eso, de no tratar de cegarnos con sueños que no, o promesas que nos dicen, sino, sino centrarnos de vez en cuando en nosotros y realmente pensar en lo que queremos y luchar por lo que queremos, no por Qué bueno, promesas que nos hagan otras personas. eso es. Porque tú alguna vez te has Ujú. sentido como el personaje de Marbonin, atrapado en esa obligación que se debe cumplir por un orgullo Sí, también propio de un puesto. yo creo que sí, a lo mejor no de un puesto, o de tratar de conseguir otros objetivos, otras cosas, es decir, tengo que pasar por este mal trago y por tal de conseguir eso. Mejor te prometen, si me haces esos
tres trabajos, en el futuro a lo mejor te doy este puesto, te doy este otro trabajo y dices, bueno, lo hago, pero al final a lo mejor no acaba llegando ese trabajo tan deseado, tan prometido y te has estado un tiempo jodido en otros trabajos que no te gustaban o no te llenaban. Así que sí, en ocasiones sí que me he sentido así. Creo que todo el mundo tiene una historia o una anécdota parecida. Sí, es que además yo me sentí muy identificado con su personaje, solo por ese tema de tener que dedicar horas y horas a tu trabajo, que es lo normal, pero que cosas Ujú. simples como poder poner una lavadora o hacerte la comida no tengan su espacio de tiempo, o bien por tiempo, o bien porque no le prestas atención y no te acuerdas a lo mejor de lavar tu ropa Exacto. para el día siguiente, Sí, lo sí, mucho que te atrapa, ¿no? pasa totalmente a un segundo plano la vida cotidiana, que es solo trabajo, trabajo, trabajo y lo mínimo para subsistir. Que de hecho, si veis el corto, va con la misma camisa al día siguiente, solo tiene ese traje que reutiliza todos los días. O sea, hace comida rápida, por así decirlo, sencilla y la mete en un tupper para el día siguiente y seguir trabajando, ¿sabes? O sea, es trabajo, trabajo, trabajo y dejar la vida de uno mismo en un segundo plano. ¿Y cómo ha sido también la química no química, digamos, entre los dos personajes más protagonistas, el interpretado por Mark y la que hace de jefa? Porque al final es un papel muy bueno el suyo, yo me lo creí, pero Ujú. ella no es para nada, no tiene ese carácter para nada. Pero ¿cómo ha sido un poco la relación entre ellos para que fluyera en pantalla? La verdad que tanto como te decía con Salva, tanto con Rocío como con Marc, tuvimos una suerte increíble porque los dos se prestaron desde el primer día, tanto para hacer ensayos, para lectura de guión, para lo que hiciera falta y ya en el rodaje, pues la química fue súper buena. Ya ellos dos conmigo y entre ellos también, o sea, aunque veamos una jefa malvada y un pobrecito esclavo, o sea, fuera de cámara, o sea, era sintonía total entre los dos, o sea, eran puestos totalmente para el cortometraje, ambos proponían cosas. Recuerdo una anécdota que estaba Mark tan metido en su papel y en su personaje que cuando fallaba una línea o no le gustaba el tono en el que lo estaba haciendo, se cabreaba consigo mismo y decía otra más, por favor, porque quería insistir en hacerlo bien, ¿sabes? Y era increíble. Rocío también me proponía cosas que a lo mejor no estaban en guión y que iban con su personaje y a mí me flipaban. Como lo comenté en la presentación, si estuviste, al final del corto hay como un leitmotiv durante el corto como que no se acuerda del nombre de Mark, que es Alex en el Sí. corto. Y al final me propuso ella, para darle un toque de humanidad a esta persona que es tan malvada, podríamos decir que al final cuando Alex se va, por así decirlo, que ella se acordara de su nombre. Y son cosas así que te proponen actores que a lo mejor tú no habías pensado, no están en guión, que molan. Que luego las montes o no las montes, o sea, es diferente, pero que alguien esté así de implicado como para que te proponga cosas es increíble. Entonces, la verdad que súper contento de poder haber trabajado con ellos dos, que son grandísimos actores y he aprendido mucho con ellos. Claro, pero en el corte final es algo distinto y son como unos segundos que puedes llegar a cortar o dejar y eso termina por influir de una manera espectacular, tanto el cortometraje como la naturaleza de uno de ellos, el hecho de dejar que se acuerde de su nombre, Claro, o sea, que o sea, eso de también es hecho, peligroso. como comenté, lo grabamos, porque a mí en rodaje me gustó la idea, pero luego en montaje, claro, es lo que comenté, que si fuese una peli y tuviésemos un poco más de tiempo para hacer un arco de personaje más amplio, al final le daría esta humanidad y la mostraría, que al final esta persona, a lo mejor Rocío también había pasado por esta etapa donde estaba pasando Mark. Y se recuerda eso y tiene su arrepentimiento, pero al final le tocaba ser a lo mejor esa jefadura o un poco malvada. Y darle ese toque de humanidad me hubiese encantado, pero al ser un corto que no te da tanto tiempo como para de repente cambiar que sea buena y que se acuerde del nombre y confunda un poco al espectador, decidimos que no ponerlo, pero me hubiese gustado, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues ahora es el turno de coger a todo ese equipo de trabajo, coger todos los bártulos, ponernos todo el traje para la 73 edición del Festival de San Sebastián, que empieza en breves. Sí, sí, sí. Tenemos ganas de hecho ya nos han invitado a varios de los festivales en los que estamos seleccionados. Tenemos ganas de ir y a ver si hay suerte y nos llevamos algún premio, la verdad. Estoy seguro de que sí, porque lo que te digo es, a mí me sorprendió mucho y es algo
es un proyecto con el cual sentirse identificado y que no te creas que haya muchas películas que consigan hablar de ello, sobre todo en un entorno joven. No considero que sea atreverse porque en la calle todo el mundo puede hablar de lo mal que puede estar en su trabajo, pero sí que a lo mejor hay otros proyectos que pueden estar enfocados pues a otro tipo de bullying o demás. Pero yo creo que Ujú. este cortometraje es tan natural Sí, sí, que sí. es más fácil sentirse identificado. Sí, sí, es lo que decía. Al final era, bueno, ya lo comentabas tú antes, era como exponer esas situaciones Claro, para que todo el mundo se siente identificado ya no solo en esa situación que es un despacho de sí, abogados y algo más concreto que es un becario, sino en cualquier, se puede extrapolar a cualquier otro lugar o situación o trabajo que hemos pasado cualquiera y era exponer eso y al final pues darle ese toque de que no te quedes con eso ni te encierres en un lugar así y date tiempo a ti, a tu vida y piensa realmente si es lo que quieres o no. Y si es lo que quieres, pues adelante y a luchar, pero si no es, replantéatelo y que siempre hay tiempo para dejarlo y empezar otra cosa nueva. eso es. ¿Y ahora Ujú. tienes la mente centrada en alguna otra cosa nueva? Pues sí, la verdad, llevo un tiempo escribiendo también otros dos proyectos de cortometraje Ajá. que tengo ganas de empezar ya a preproducirlos. Están en fase de guión, los dos, y uno más que otro, que es el que quiero hacer primero. Y luego por ahí tengo alguna idea de largo también, pero esto le queda aún un poco de tiempo, poco a poco. Pero sí, sí, hay algo ahí, Seguro que si se da bien, que seguro que sí en estos festivales, será como más motivador continuar con esos seguro. proyectos. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá que te escuchen. Ya solo con ver la acogida que está teniendo ya es suficiente motivación. Te deseamos toda la suerte del mundo con el cortometraje y con todos los que vengan. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Iván, a vosotros, a ti y al equipo de Filmados. Un placer estar aquí. Placer. Un abrazo.